Inlakesh Shalakin, bienvenidos a Portal Místico, a este gran episodio que tengo el gran honor de tener a una increíble astróloga, Albanela Ravelo, venezolana, que con más de 30 años de experiencia y ha trabajado en las industrias privadas como corporativas y tiene una información tan precisa. Ella me hizo una lectura hace un par de semanas y yo quedé impactada con tanta información tan concreta, tan informativa. Entonces la quería tener como invitada en Portal Místico para compartir este gran servicio que ella hace para la humanidad, porque la astrología es muy importante, es tu mapa, es la manera que es tu personalidad, quién tú eres. Hay una información de tus ancestros que está mezclado. O sea, ella me habló de tantas cosas que yo dije, wow, es una mujer que tiene tanta información. También es la autora del libro Activa tu trígono en tu poder financiero, que vamos a hablar un poco de eso. Pero hoy nos acompaña para hablar sobre este tema de astrología y las mandalas con intención, que me parece un tema tan interesante. Y el tema es sobre los astros y la vibración sanadora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Albanela. Sí. Bueno, aquí tenemos a la fabulosa Albanela Ravelo. Qué chévere tenerte hoy en Portal Místico. Y Gracias. tenemos este gran tema fascinante sobre las mandalas con la intención. Pero antes de eso, háblanos de ti. Quiero saber cómo llegaste tú al campo de la astrología y cómo fue ese descubrimiento y cuáles fueron algunos desafíos. Sí, bueno, me regalaron una carta astral hace ya 35 años. Y entonces yo tenía, como mucha gente en aquella época, una idea muy errónea de lo que era la astrología. Bueno, sin embargo, fui y la astróloga, pues, que me hace la carta astral, me dice que yo renunciaría a todo y me dedicaría a eso. Y yo, pues, me pareció que no, o sea, estaba fuera de orden. Entonces me invitó a unos cursos, sin que, ¿sabes? Sin costo alguno, como para que yo experimentara. Y realmente cuando entendí, conocí la dimensión de lo que era la astrología, bueno, obviamente me apasioné. Luego dejó de ser un hobby y renuncié a todo para dedicarme totalmente a eso, ya justo 33 años en esa área y luego Sí, no, enfocar. eso te iba a decir que eso es el reto que yo creo que mucha gente ahorita se están encontrando con lo que es este renacimiento a donde la gente quiere compartir sus dones y entonces cómo hacer esa transición entre, ok, dejo mi vida para hacer la transición al 100%, que me imagino que eso fue, la parte económica siempre es lo que a la gente lo frena, ¿no? Sí, fue una decisión difícil porque en aquella época yo trabajaba y ganaba muy bien, una de las empresas más sólidas que habían en Venezuela, que era para aquellos años la industria petrolera. Y entonces, renunciar a todos los privilegios que yo tenía en aquel momento, pues no fue fácil. Sin embargo, aquella fuerza motivadora que me impulsó ante aquello que había descubierto y que veía que realmente funcionaba, pues me llevó a tomar la decisión y me sentí totalmente libre y como pez en el agua hasta el presente. Me encanta eso, estás muy alineada con tu propósito de vida, que es la astrología, ¿no? Y Sí, llegar a sí, eso, y llegar a esa realización y poder, te felicito, porque hay mucha gente en la vida que tiene pasión por sus dones o como tú dijiste, unos hobbies, pero a la hora de la verdad no tienen esa voluntad interna de decir, no importa, yo voy a hacerlo, sea lo que sea, ¿no? Y entonces, wow, eso sí, es increíble, qué sí, increíble. eso se convirtió además en un camino de crecimiento personal y además de conocer cantidad
de diversidades, opciones, oportunidades, que no solamente la brinda un trabajo estable con una excelente remuneración. Eso me No, permitió conocer personas de diversos países, de diversas culturas, todo tipo de personajes públicos, actores, actrices, cantantes, presidentes, políticos, este, y eso pues me abrió a un prisma, o sea, multicolor de cosas que no solamente se trató de prestar un servicio a ese tipo de personajes, sino que a mí también me enriqueció como persona y como claro, eso es lo que, profesional ver todo eso. sí, Y vivir todo eso. Y eso se fue amalgamando y además de eso, empecé a estudiar otras cosas eh, para enriquecer la prestación de ese servicio. Yo me especialicé en astrología kármica, que se enfoca muchísimo en la misión de vida y en el propósito de cada persona. Y para enriquecer eso, estudié las gemas, el poder vibratorio de las gemas, este, me fui a los centros donde los países donde había mayor producción de gemas, como por ejemplo Brasil. sí, sí, Y eso lo bueno, estaba leyendo que fuiste sí, también a Brasil, ¿a qué otros sí, países? Bueno, a varios otros que me habías sí, comentado. claro. Y entonces, bueno, empecé a integrar también mis profesiones a todo eso. Y luego estudié mandalas en una primera fase en Brasil y luego hice una formación en un instituto en Canadá. Y eso me abrió otra puerta inmensa de cómo sincronizar el conocimiento astrológico a una práctica artística y transformadora como los mandalas. Y cuando descubrí que había mandalas que se pueden plantear bajo una intención para provocar una respuesta específica, bueno, uní dos grandes pasiones y dos grandes herramientas milenarias junto también a las gemas. Y una es la astrología con su aporte de sincronización, puesto que la astrología tiene que ver con los ritmos del cosmos y cómo nosotros calzar dentro de esos movimientos, de esos ritmos y saberlos aprovechar para nosotros poder evolucionar mejor y no ir en contra de la corriente. Y por otro lado, no solamente descubrir un evento que se va a ocurrir o se va a producir en una fecha X, sino cómo yo transformo esa energía a través de los mandalas y a través del uso de las piedras energéticas. Me encanta eso, porque tú has creado como tu propio sistema. Tienes tu Ujú. propio sistema y la manera que cuando tú me hiciste o sea, cuando me hiciste mi carta astrológica, a mí me encantó mucho porque entras en muchos detalles de la persona, de la parte de la personalidad de la persona y también de la parte ancestral, que yo me he hecho muchísimas cartas de astrólogo, tengo mucha gente que son astrólogos, pero tu sistema es muy particular, que por eso me da un gran placer tenerte aquí, porque para todas las personas que de verdad quieren entender más sobre su misión, su personalidad y por qué uno está a donde está. Porque eso fue Ujú. algo que fue muy distinto. La manera que tú presentas la información es tan detallada que yo entendí tantas cosas. Ah, por eso es que yo soy así o por eso me está pasando esto, pero muy detalladamente lo explicas y de una manera que es fácil para entender, ¿no? Porque no entras tampoco en mucho sobre los planetas, porque hay mucha gente que se hace cartas y si hablas mucho de los planetas y lo Saturno con el yo no sé qué y lo otro, la gente no entiende, pero tú lo explicas de una manera que cualquiera lo puede entender y absorber la información, porque es mucho, y lo bueno es Sí. que lo grabas, entonces yo tuve que oír el mío como 10 veces y hacer notas y, okey, esto es lo que yo tengo que hacer. Pero volviendo a eso, la sincronización es muy importante y los ritmos cósmicos, como tú dijiste. Entonces, las mandalas,
pueden hacer el cambio. O sea, si yo tengo una intención de romper el karma, digamos, con el dinero que es ancestral, ¿cómo se maneja eso? Sí, bueno, hay muchas maneras de abordarlo. Creo que la más importante es la que se plantea desde tu misión de vida, puesto que la astrología kármica plantea el estudio de unos puntos matemáticos al momento de tu nacimiento que resultan del cruce entre el Sol, la Tierra y la Luna. Entonces, eso está marcando un aspecto kármico que increíblemente, a pesar de que se llama así, muestra dónde están tus fortalezas, que es lo que para ti es más fácil hacer. Y muestra un nodo lunar norte, que es donde está tu gran desafío, que cuál es el tipo de conocimiento, de habilidad, de destreza que yo necesito conocer para crecer y evolucionar y obviamente lograr niveles de satisfacción y dejar atrás un patrón de comportamiento que no me va a producir esa evolución y más bien enfocarme en este tipo de energía que es desconocida. Y para eso necesito formas de apoyo para poder despertarla, conocerla, experimentarla y ahí empezar a orientarme en ese propósito. Ahora bien, luego que tienes establecida esa misión de vida y ese propósito, hay muchas otras cosas que se sincronizan con eso. Si queremos liberar karma, como tú me lo acabas de mencionar, nosotros tenemos que tomar en cuenta el momento cósmico de las lunas llenas y de los eclipses de luna. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que brotan todas las emociones, todos los recuerdos, todas las memorias kármicas y así como en esa relación que tiene la Tierra con el Sol y con la Luna puede provocar la subida de las mareas de los océanos, en nosotros ocurre una especie de marea emotiva donde las emociones están a flor de piel y es el momento indicado para entonces soltar, dejar ir a través de ejercicios liberadores la negatividad. Entonces, yo he diseñado, por ejemplo, unos mandalas, que son mandalas liberadores, donde he utilizado simbología que son de muchas culturas dentro de esos mandalas que ayudan a ese proceso de dejar ir, dejar partir, soltar, desapegarse y transmutar esa energía que nosotros tenemos arraigada como un patrón en nuestro subconsciente. Entonces, si nosotros sincronizamos eso con ese momento cósmico, vamos a obtener resultados, oye, mucho más conducidos, orientados, estratégicos, y vamos a ver el resultado en un tiempo prudencial. No, me encanta, me encanta. Y hablando de eclipses y de lunas llenas, tengo entendido, bueno, que en marzo hay 2 eclipses, Sí, que por cierto, uno es en Virgo, ¿verdad? Y el otro es ajá. en a fin de mes, es en, que no me En recuerdo, Aries, en en Aries. Aries. Oh, wow, okey. Sí, Háblanos un poquitico de eso solamente porque sí, este episodio va a salir, próximamente, pronto, en la próxima semana, y he tenido varias gente que me ha escrito en las redes preguntándome que, bueno, que si es muy negativo. Yo le digo, nada es negativo, son experiencias que estamos pasando sí, como en la humanidad, pero que comparte un poquito cuál es tu punto de vista de estos sí. eclipses en marzo. Tiene que ver, está concatenado con lo que acabamos de mencionar. Si queremos liberar un tema kármico, bueno, este es el momento propicio. Dependiendo de dónde estén ubicados geográficamente, entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de marzo se va a producir un eclipse total de luna. Y eso va a ser a 23 grados de Virgo. ¿Qué sucede? Que en este momento eh, esos nodos lunares que yo te mencioné al principio que tienen que ver con los propósitos de vida, ellos vuelven o retornan a un mismo punto cada 19 años aproximadamente. Y ellos señalan dónde están ocurriendo los eclipses. Entonces, este eclipse, que además es total, o sea, tiene mayor fuerza, va a estar vinculado a la parte kármica que podríamos decir que son
patrones que no nos favorecen, que no nos ayudan. Son el tipo de cosas, de errores o de patrones que no nos han favorecido y que nosotros tenemos que identificar para poderlos liberar. Y por eso es que es el momento propicio para hacer los ejercicios de quema de karma, para hacer mandalas liberadores, para ponernos piedras que nos ayuden a transmutar esa energía y sobre todo hacer las correcciones. Hacer las correcciones, ser consciente, bueno, mira, mi tendencia es, por ejemplo, a ser una persona impaciente o mi tendencia es a ser muy exigente o muy crítica. Entonces, bueno, este es el momento de corregir y liberar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el próximo eclipse que va a ocurrir el 29 de marzo tiene que ver más bien con la siembra de intenciones, de deseos para su manifestación. Entonces, es cierto que podemos hacer eso en distintos momentos bajo diferentes técnicas, herramientas, etcétera. Pero sincronizar un momento en el cual se produce la luna nueva, que es la luna al lado del sol, que es el astro de la conciencia, de hacer consciente una energía, nos permite un nuevo comienzo, empezar de cero, borrón y cuenta nueva para sembrar esa intención y, por supuesto, después hacer las acciones correspondiente para eso. Y ahí nos estamos sincronizando para ese tipo de energía. Y para eso yo he diseñado unos mandalas que se llaman Cristaliza tus sueños en la luna nueva de tal y cual signo. Y una pregunta, ¿eso se pueden comprar? ¿Te lo pueden Sí, comprar? O, claro, y entonces eso claro, viene que en un PDF uno lo imprime y entonces uno puede poner sus exacto, piedras o sus cuarzos encima y exactamente. hacer como todo un ritual, ¿no? Sí, esos son descargables que vienen en PDF donde explican un poco cuál es el poder de la luna nueva, cuál es el poder de la luna llena, para ubicarnos en el contexto, para que la persona entienda de qué se trata ese proceso. Luego entramos en cuál es la relación que tiene esa energía cósmica con los chakras, con los centros energéticos del cuerpo, que tienen una función específica y unos colores específicos. Claro, Y claro. después hablamos de la parte zodiacal, es decir, cuáles son los temas que están involucrados en ese evento cósmico. Y entonces, de último está el mandala, que generalmente la persona imprime esa última página y va a colorear ese mandala de acuerdo a los colores, no solamente que tienen que ver con ese evento cósmico, sino lo personalizamos a través del signo, el ascendente de la persona, donde tiene su misión de vida. Entonces, eso ya da unas tonalidades específicas que se le recomiendan a la persona y vienen acompañados de guías. Claro, pero entonces eso sería hacer una consulta contigo para la persona saber, mira, estos son los colores que yo voy a usar. No, no es No necesario es necesario. no, porque las personas al momento que compran su descargable dejan sus datos de nacimiento. Entonces van a recibir su descargable que corresponda, si es un mandala liberador o es un mandala para sembrar deseos en una luna nueva específica y ahí le van a aparecer en el correo sus colores personales. Ok, y para el amor, para gente que siempre la gente me está pidiendo cosas para el amor también, ¿no? Porque los mandalas Sí. pueden ser específicos para romper tendencias y Ujú. abrir campos energéticos para recibir en todos los niveles, ¿no? No, Sí, no, ok, exacto. Y sobre todo para alinearse, pero fíjate, con el tema del amor, o sea, la cosa es relativa. ¿Por claro, qué? Porque nosotros tenemos que situarnos dentro de un contexto. Entonces, cada luna tiene un tema. ¿M? Entonces, y hay personas que tienen como misión, por ejemplo, el tema del amor. O sea, todas las personas que tienen y que conozcan un poco de astrología, que tengan su nodo norte en Libra, en Leo, sus temas kármicos son el amor. Entonces, para eso hay unas gemas específicas que vibran para despertar el deseo del compartir, etcétera, porque la persona tiene ese desafío de buscar calzar con esa energía del amor.
Y, por supuesto, ocurren dos momentos en el año que son muy particulares para los temas del amor. Cuando el Sol transita por Libra, que es desde mediados de septiembre a mediados de octubre, y ocurre la luna nueva de Libra, que es una vez al año, y ese es el tema específico del amor, de la pareja como tal. Luego hay otro momento que va desde mediados de julio a mediados de agosto, que es cuando ocurre el Sol transitando por Leo y la luna nueva de Leo, que tiene que ver con la fase seductora, de conquista, de enamoramiento, de romance, para que luego ocurra la consolidación de la pareja, ¿no? Eso es un ejemplo. Me Ahora bien, las encanta. personas que nacen con ese desafío permanentemente pueden tener un mandala diseñado para su misión de vida, donde van a trabajar con ese tema. Y el descargable de esa misión de vida tiene el enunciado. ¿Cómo en pocas palabras yo puedo definir cuál es tu misión de vida? Entonces ahí aparece junto con el desafío y por supuesto ese mandala tiene toda la simbología que tiene que ver con el amor. Por ejemplo, y no es como uno piensa que son solo corazoncitos y cupido, no, es geometría sagrada que tiene que ver con despertar y armonizar y equilibrar en tu mente la energía del equilibrio, que tiene que ver con el chakra del corazón, donde está precisamente la habilidad para relacionarse. Me encanta, qué tema tan increíble. Todo lo que tiene que ver con geometría sagrada a mí siempre me ha fascinado. Incluso tengo estas, lo puse hoy, estos son mandalas de la vida. Y Ajá, dije hoy me los voy a poner para qué lindo, qué como parte lindo. de. Entonces, Sí, esa mandala, por ejemplo, yo tengo mi puya, que como dicen los hindúes, o mi altar. ajá, Entonces uno pondría su imagen por ajá, ejemplo, en tu altar o en una mesa o en un sitio sagrado, ¿no? Porque todo es energía sagrada y por cierto acabo de hacer sí. un episodio sobre Feng Shui que habla de cómo Ya te lo iba a más que hacer, mencionar, ¿ah? ya te lo iba a mencionar. Sí, con el, nada, que uno todo es, no lo vas a dejar en la cocina, o sea, con respeto, todo tiene que ser con respeto, un Claro. espacio sagrado, poner un cuarzo o ponerlo en un sitio. Entonces, esa imagen, el papel, pues, impreso, y entonces eso lo puedes tener ahí no lo tienes que cambiar cada cantidad de tiempo, porque ese es como tu mapa de cómo energéticamente tú estás trabajando con esa energía y a veces, bueno, tengo dos preguntas, entonces, Mm. la primera es, ¿tú dejas eso en un sitio sagrado y lo vas contemplando todas las lunas nuevas y la luna nueva y llena, ¿verdad? Te explico. Por ejemplo, eh, yo tomo en cuenta dónde están las estrellas voladoras del año, que se refieren también a temas específicos, y las relaciono con los temas de esa luna. Entonces, si nosotros estamos trabajando con el amor, ya que lo menciona, entonces nosotros vamos a ubicar en ese mandala en el suroeste de la casa, que es la zona por excelencia del amor, de la pareja, Ah, de ok, la entonces estás trabajando con el Bagua. Exactamente, Ok, exactamente, ¿no? Ahora, siempre hay excepciones, porque si, oye, en ese año cae el quinto amarillo, que son de todas la estrella más desafortunada, bueno, obviamente vamos a buscar otra dirección, pero esas son excepciones. Generalmente busco que haya una relación entre la temática que está trabajando la persona, esa luna, etcétera, y el espacio de la casa donde va a ubicarla. Y eso nos va a dar, porque todo se comunica. claro, todo es frecuencia y energía, entonces Sí, me encanta. exacto. Y no podemos desdeñar de ningún conocimiento energético. Todos son importantes. Entonces, mientras más estemos alineados con esa sabiduría, pues mejores resultados vamos a obtener.
Esos tienen ciclos, que yo los explico en los descargables, generalmente son de 6 meses, 6 meses a un año, porque cada año va a ocurrir una luna nueva, retorna la luna nueva en un signo X. Las lunas nuevas se producen todos los meses, pero para que se repita, por ejemplo, la luna nueva del amor, eso va a ocurrir en el año siguiente. ¿Eh? Y Entonces, ajá, entonces eso embarca, perdón, eso embarca, eso también, el mandala embarca también como que todo, o sea, no tiene que ser específico para el amor, ¿verdad? O sea, puede ser no, para el amor, bienestar, salud, claro, felicidad, claro. okey. Aunque esa luna tenga una temática específica, tú vas a sembrar dentro de esa temática específica tus deseos que en ese momento son tu prioridad, indistintamente de la temática de esa luna. Wow, okey, me encanta, de verdad que sí. O sea, yo he trabajado con mandalas, pero de otra manera, y la geometría sagrada, pero no incorporada con la astrología en la y con la manifestación y el deseo de hacer cambios o de liberación de patrones kármicos, que todos Ujú. encarnamos en este planeta con patrones kármicos, por eso Claro, estamos aquí, ¿no? porque la idea es transformar la energía. Fíjate que para eso también diseñé mandalas con intención para Mercurio retrógrado. Ah, háblanos de eso, sí, te estaba por Sí, preguntarte. claro, porque, o sea, hay una energía, digamos que en común, bastante similar, cuando Mercurio, que es el astro de la mente, la comunicación, el comercio, las transacciones, retrograda en un elemento. Entonces, el elemento fuego, bueno, tiene en común Aries, Leo, Sagitario, que es lo que va a ocurrir ahorita el 15 de marzo, que Mercurio, inmediatamente después del eclipse en la madrugada, va a retrogradar en Aries. ¿Mm? Entonces, por eso es que marzo es un mes bastante intenso, con muchas conexiones, con muchos desafíos. Entonces, ese mandala para ese Mercurio retrógrado tiene simbologías y amuletos que son constantes en todos, están presentes en todos, como por ejemplo la estrella de 12 puntas, que simula el movimiento que hace Mercurio cuando retrograda, que hace tres puntas, ¿no? Girando dentro en la trayectoria de la eclíptica y se le completan con seis más para dar esa idea de orden, de equilibrio. Y esos mandalas de Mercurio retrógrado los hice con los sólidos platónicos, que son esos poliedros convexos que son perfectos y que dan la idea de que todo está completo y alineado para transformar la energía, de manera que las personas que tengan que hacer cosas que son ineludibles, que no puedan esperar, siembren ahí esa intención y ese objetivo y la energía transmutadora de toda esa simbología, más los colores también personales de su signo y su ascendente, van a contribuir a que esa energía se transforme y se convierten en unos amuletos. Wow, me encanta, qué increíble, qué poderoso, ¿no? Ahorita estaba Sí, pensando, yo necesito ya el mío. Albanela, ya te mando mis claro, datos. con todo gusto. Y una pregunta, y ¿cuánto, vamos a suponer que, porque claro, como yo hice hablando con que entrevisté a esta persona, Cristina Simon, que ella trabaja con Feng Shui, me dice, bueno, cuando uno empieza a remediar esquinas o situaciones, normalmente energéticamente se puede demorar unos 40 días en uno ver el cambio energético. ¿Cuál es tu experiencia con respecto, ya cuando tú recibes tu mandala, la estás trabajando con las lunas y de verdad estás poniendo mucha intención, o sea, lo estás trabajando de verdad, no es que lo bajaste, lo tiraste ahí, no. Para esa gente, ¿en cuánto tiempo puede, no, todo el mundo es diferente, pero como en cuánto tiempo en tus años de hacer esto, has visto unos cambios en meses, semanas? Mira, yo he tratado de establecer como unos ritmos, como para decir, para medirlos, y no ha sido posible, porque Claro, hay es muy personas difícil. que se le da de una manera instantánea.
otras se les da al mes, otras a los 3 meses, en Claro, fin. claro. Sí, 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 es cuando yo hago lecturas, pero yo soy vidente y medium y la gente me dice, bueno, pero ¿qué? ¿Cuándo? Le digo, el tiempo no existe en el campo dimensional, pero más o menos me siento que es, tú sabes, X tiempo, 3 meses, 6 meses para que la persona Sí, entienda. Pero claro, creo que lo que más me ha asombrado de esto no es solamente el tiempo en que se manifiestan las cosas, sino cómo se manifiestan. ¿Ves? claro, Este, por ejemplo, eh, hay una persona que se enfocó en que quería orden en su vida, porque tenía tantas cosas encima, tantas cosas que resolver, que, bueno, de alguna manera sus sueños se veían postergados por tener que resolver todas las cosas que se le presenta, obviamente, a una persona que vive en Venezuela. Entonces, este, sí, porque te ocupan cantidad de cosas, ¿no? sí, 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 ya lo vi. Ajá. Entonces resulta que cuando esa persona pidió orden en su vida, ¿qué fue lo que se manifestó? Una cantidad de pasos previos al sueño que tenía que no sabía que tenía que resolver desde el punto de vista legal. Oh, Por oh, ejemplo, la persona quería consolidar su relación de pareja, que pasara a otro nivel, que se mudaran juntos, que se casaran, etcétera, pero la persona no había descubierto que su divorcio no estaba legalizado. oh, pequeño Y detalle. eso salió a flote. Entonces, claro, eso fue un choque porque la persona, o sea, lo ve, pero no lo ve como una manifestación, lo ve como un problema. Pero cuando lo analizamos, yo le digo, pero es que se está cumpliendo tu manifestación, porque si tú no resuelves eso, tu deseo no se va a poder Eso es cumplir. verdad, eso es curioso de que estás mencionando eso. Yo tenía una conversación con alguien que cuando uno empieza a decretar tus deseos, el Mm. universo, o como tú lo quieras llamar, te empieza a mandar, ah, ¿quieres eso de verdad, de verdad? Y entonces, pum, te manda como un desafío. Uy, no, eso no es. Ah, pero lo quieres de verdad. Normalmente te mandan como tres cositas ahí para ver si uno está realmente Sí, preparado para recibir ese sí, dinero hay cosas, o, sí, hay cosas que tienen cantidad de implicaciones que cuando la persona está manifestando sus intenciones, ni siquiera está consciente de esas implicaciones. bueno, yo Y quiero entonces, compartir algo aquí que es importante porque yo ajá, en esto, a mí lo que me gusta de mi podcast es que yo hablo de las cosas reales, auténticas de la vida, no es que todo es ujú, brillante, pero yo me puse a decir, yo voy a decretar que yo tengo X cantidad de dinero en mi vida porque yo quería romper esos patrones. ajá, Y se me presentó un mega problema legal de hace 15 años atrás, que yo pensé que ya se había resuelto y resulta ser que no. Y dije, oh, ok, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que estás decretando, cómo lo estás diciendo y estar ujú. preparados para recibir, como tú acabas de mencionar, esos desafíos que el universo para limpiar y eso era algo karmático. Yo no soy víctima en la vida, eso yo siempre lo he hablado, yo no soy víctima, yo soy responsable por todas mis acciones y bueno, yo decreté algo y ¿cuál fue el resultado? Ok, ahora tengo que resolver Se esta destapó algo problemática para llegar o a eso. limpiar, claro. Exacto, se destapó algo para llegar a eso. Entonces, eso es algo así como que para, si te quieres comer esta fruta, tienes que quitarle la concha. Exactamente. Entonces, para todos ustedes, pero no tengan miedo, porque entonces después la gente dice, ay, no, yo no quiero decretar o quiero conocer el amor de mi vida, pero ¿estás listo Claro, de verdad para bueno, uno va, fíjate, eh, ahí nosotros nos enfrentamos a lo que está planteando el concepto, vamos a llamarlo así, o la teoría con la que nos estamos familiarizando, y otra cosa es la experiencia que nosotros vamos teniendo y vamos observando y vamos integrando. Por eso es que yo le di tanta importancia al poder equilibrante de los mandalas, porque sembrar un deseo en mandala utilizando geometría sagrada,
que tiene que ver precisamente con eso, como canalizar la energía, equilibrarla, etcétera, para minimizar ese impacto de cosas que nos revientan encima y es parte de nuestra manifestación, pero que nosotros no vimos el alcance que eso tenía. Claro, wow, me encanta. ¿Ves? Yo quiero mi mandala. Ah, ¿En cuánto tiempo, si uno pone, o sea, uno lo hace a través de tu página o te contacta a ti por email para recibir esa información? exactamente, sí, me contacta por el correo y allí le envío toda la información y ahí le va a aparecer la fecha propicia para hacer eso, para que esté sincronizada con el cosmos y entonces así tú tienes también un rango para medir exactamente cuándo se van produciendo las manifestaciones y uno va corrigiendo cosas. Claro, y más ahorita. Claro, porque uno siempre tiene que hacer la salvedad. Si hay algo mejor que el Y a universo ha veces es lo que a veces, contemplado. que a veces uno piensa o las cosas que no se te dan, a veces son unas grandes bendiciones, que tú uno está, no, ese es el hombre. Yo tengo mucha gente que me llama para lecturas y entonces están empeñadas que ese es el hombre. Yo, bueno, yo no lo estoy viendo así, pero, ay, gracias a Dios, Elena o Beatriz Elena, que no se me dio porque me enteré que yo no sé qué. Entonces a veces esas bendiciones se manifiestan con Sí, cosas que no se te dan, porque no estás sí, alineado con tu propósito. exactamente. Y por eso es que he incorporado también los yantras de los chakras y los colores de los chakras que tienen que ver con todos esos momentos cósmicos, porque eso ayuda también a minimizar los impactos negativos. Ah, claro. Y las energías negativas o como dicen, el mal de ojo, también podría, Mm, o no necesariamente no, tanto. eso, eso en los mandalas liberadores, me gusta que digas eso porque, por ejemplo, ahorita vamos a estrenar el mandala liberador en la luna nueva de Virgo. Y yo, cuando me puse a estudiar el tipo de simbología, porque no tiene nada que ver los mandalas de la luna nueva con los de la luna llena, son energías opuestas totalmente. Y entonces descubrí el poder del nazar, que es el ojo turco, que está Ah, muy conocido para el mal de ojo, pero abarca muchísimas otras cosas. Y lo utilicé para Virgo porque la importancia del próximo eclipse de luna es que la temática de eso se refiere a la salud y al trabajo, y sin salud no hay nada. exactamente. Entonces, está integrado el nazar, ese ojo turco ahí, porque tiene que ver con una forma de neutralizar no solamente de la energía que viene de afuera, sino que nuestros miedos, nuestros temores, nos llevan muchas veces a ser nosotros mismos los que podemos atentar contra eso que estamos esperando, porque somos humanos y experimentamos miedo. Y eso está ahí para neutralizar esa energía negativa que sale de nosotros mismos. Ay, me encanta, sí, el saboteo, ¿no? Claro, Algo claro, que es muy común, que todos lo hemos hecho, todos hemos claro, saboteado porque cosas. si no estaríamos a la diestra del Buda, o sea, no somos perfectos y cuando hay Claro. algo que nos produce una ansiedad, un miedo, un temor, etcétera, bueno, obviamente van a aparecer pensamientos negativos, dudas, qué sé yo, todas esas manifestaciones y sobre todo cuando hay un eclipse total de luna que brotan todas las emociones, o sea, y no tenemos control de nada. No, no, y ahorita con los eclipses, todo lo que está pasando en el mundo, la política, sí, este mes es muy Claro, cargado, entonces yo he visto todo exacto. el mundo que, Tú lo has dicho, hay mucha presión del entorno y eso hace que uno esté inquieto. claro, y es parte de la evolución que yo creo que tiene, esto es una limpieza cósmica que va a empezar a sacar gente en poder, va a empezar a caer, que ya han cumplido, guerras van a terminar, otras van a empezar, o sea, es una limpieza cósmica que yo creo que se está sintiendo increíblemente en el planeta y a un nivel Sí. personal como global. Y hasta los astros están así como bien alborotados, ¿no? O sea, si te Claro, pones con a esa ver cantidad de todo, alineaciones. claro, Sí,
para todos ustedes que no sabían, ¿todavía están alineados como estaban o ya se Todavía, movieron un poquito? todavía hay una concentración de astros en espacios estrechos de las franjas zodiacales. ¿Ves? Ah, Entonces, ok. tenemos astros, muchos astros en Piscis, muchos astros en Aries. Está Venus, el astro del amor, de las relaciones, retrogradando en este momento y va a estar para los eclipses también retrogradando. Entonces, eso influye. E inmediatamente después del eclipse, entonces el astro de esas comunicaciones y transacciones también se pone retrógrado. Entonces, oye, Sí, sí, para todos ustedes que no saben, Mercurio retrógrado, como había mencionado Albanela, es comunicación, entonces, bueno, hagan un backup de su computadora, verifiquen bien los emails, confirmen, traten de no sí, tomar decisiones, no comprar artículos como carros, computadora, cosas, computadoras, ¿verdad? teléfonos, Pero también es un tiempo bueno también para tener un momento de ¿cómo se dice? sí, introspección. Perdón, no me salía la palabra. También, porque mucha gente le tiene miedo al mercurio. Yo estoy tratando Sí, de romper con no, ese paradigma, como mira, tampoco es para tanto. no, porque Mercurio también tiene un propósito y es que tú pongas la mirada en aspectos que tú normalmente no ves. Porque tienes que validar la comunicación, porque tienes que fijarte en los detalles, porque no puedes actuar automáticamente. Tienes que reflexionar sobre lo que estás haciendo y los pasos que estás dando. Y entonces 3 veces al año Mercurio retrógrado te ayuda a que tú no andes en automático, sino que tú reflexiones qué es lo que estás haciendo, en qué contexto lo que estás haciendo y cuál es la utilidad de lo que tú estás haciendo. Entonces, Exactamente. Mercurio va a ayudar a que tú analices mejor cuál es el significado de que tú te encuentres con la persona X, el que un trámite se haya retrasado y para qué tú quieres algo con esa urgencia, porque Mercurio te pone a esperar. Porque te dice, si tú quieres algo que sea sólido, que sea estable, no lo puedes hacer en Mercurio retrógrado porque eso va a durar poco, o sea, acaso Claro, un sí, 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 que no es el inestable. momento. Entonces te dice, ¿cuál es tu urgencia? Vamos a ver, ¿cuál es la utilidad de obtener esto en este tiempo? Me Entonces, encanta, me encanta. esto le ha pasado mucho a las personas que se hacen cirugía plástica. Entran en una energía de mucha impaciencia y generalmente las personas tienen que repetir las operaciones porque no quedan bien, porque no se cicatriza, porque, bueno, pasan cantidad de detalles, sobre todo en las cirugías plásticas. Ah, eso es bueno, no se operen, por favor, en Mercurio Lo retrógrado. No estético se en Mercurio casen, no te retrógrado, casen, y no te nada cases. que ver. Sí, No te cases, nada por que ver. favor, cambia esa fecha inmediatamente. Claro, porque no es una emergencia, o sea, no se trata de un problema de salud como tal, sino un asunto estético. Entonces, bueno, ese no es el mejor momento No, no para, es el mejor para momento. hacerlo. Sí, Wow, sí. qué increíble. Bueno, me encanta este tema y tu libro, ya estamos cerrando. Quería Ajá. preguntarte tu libro, ábrenos un poquito de tu libro Sí, y dinos tu página web para todo el mundo. Igual yo lo voy a poner en todos los enlaces. ok. El libro se llama Activa tu trígono de poder financiero. Y eso es astrología, minerales, prácticas gerenciales y mandalas para dinamizar tu prosperidad. Lo escribí con una compañera que es economista, magíster en gerencia de proyectos. Entonces, nosotros hicimos un estudio de cuál es el comportamiento financiero de los signos del zodíaco, como por ejemplo, bueno, cómo se comporta Aries, Leo y Sagitario para producir dinero, trabajar y presentar sus logros, y así sucesivamente. Y entonces Liliana Barrio, que es esta compañera, ella buscó dentro de las prácticas internacionales de gerencia cuáles son las que más se ajustan para corregir ese tipo de comportamiento para que la persona sea más productiva. Después hay unos mandalas diseñados para activar un tipo de destreza que naturalmente las personas no tienen o no muestran de acuerdo a su perfil astrológico.
Y al final, las gemas o las piedras que activan esos tres sectores, producir el dinero y administrarlo, trabajar y organizarse para funcionar y cómo presenta sus resultados públicos, cómo se supera, cómo alcanza el éxito, cómo se relaciona con ese jefe o esa autoridad Increíble, para wow. que active. Y a dónde se lo puedes conseguir? Está en Amazon, está disponible en Amazon. Ah, Y buenísimo. aquí, sí, ahí lo pueden conseguir. Esa es la segunda edición que está revisada, aumentada y tiene cantidad de información nueva y habla de tríadas de minerales. Todo lo trabajamos en tríadas. Las Ah, tríadas de los signos, las tríadas de las prácticas gerenciales, las tríadas de piedras que se utilizan para distintas cosas y hay unas tríadas generales que al final proponemos para buenos negocios. Porque no, 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 así que el salga tema, corriendo sí, a comprar. Qué libro tan interesante. Nunca había oído cómo sí. implementar esas dos cosas juntas, ¿no? Sí, sí, es una fusión inédita porque el tema de la prosperidad y la abundancia no se trata nada más de unos números, o sea, están implicadas muchas cosas. Claro, sí, sí, que la gente cree que es solo eso. Me encanta este Sí, sí. tema. Y entonces tu página web, Albanela Ravelo, @wordpress.com y en mis redes, @Albanela Ravelo en Instagram, Twitter o X ahora, sí, YouTube, muchas ajá, y gracias por la. Facebook. En Facebook, claro, y todo, siempre veo que estás posteando cosas que hablaste de los eclipses. Bueno, ha sido un gran placer, de verdad, tenerte. Espero Gracias, próximamente hacer otro episodio. Háblame un claro. poquito, entonces, a pesar de trabajar con las mandalas, hacer las cartas astrales, que ¿tienes algún otro tipo de servicio Sí, que bueno, hay cantidad de cartas astrales. Hay la carta astral natal, hay la revolución solar, los tránsitos sobre la carta natal, las cartas que se enfocan en la misión de vida, las gemas propicias, en fin, hay hay cantidad miles y eso todo está de en tu página? opciones. Okey. Y la que creo que es más importante en este momento es sincronizarse con este mes de marzo que tiene tantos movimientos cósmicos a través de esos descargables, esos mandalas, los mandalas liberadores para el eclipse del 14 junto con una guía de quema de karmas. Y para el 29 los mandalas para sembrar en la luna nueva, que en este caso va a ser de Aries, y la guía para sembrar deseos sincronizados con el cosmos. Y Bueno, bueno, yo ya mismo te y el pido de la Mercurio mía. retrógrado. Sí, sí, ya te voy a pedir la mía, terminamos aquí, ya te mando los datos. Bueno, ya tú tienes los datos, Claro, pero te los mando. Bueno, claro, ha claro. sido qué increíble este tema, de verdad que podríamos hablar una hora más, yo encantada de seguir hablando de este tema, pero Albanela, gracias por estar aquí en Portal Místico, qué placer. Bueno, muy, muy agradecida, muy agradable tu energía, tu programa y bueno, Bueno, gracias a muchísimas ti. gracias. Quería cerrar con esto, que uno de los desafíos que yo antes tenía un programa de televisión, pero me he salido de esos medios y a través del trabajo que hice contigo, que me explicaste una serie de cosas, fue Ujú, como el detonante para decir, ok, yo tengo que, para yo realmente llevar mi misión a la vida, tengo que hacer una cantidad de cosas y te quiero dar las gracias en gratitud por abrirme los ojos. gracias, gracias. Buenísimo.